Muy buenas tardes, 7 de noviembre de 2022, son las 3:50 de la tarde. Tenemos aquí marca.com ajedrez dice, el gran maestro Kariakin no competirá en Kazajistán si le quitan la bandera rusa. Ese es el título, vamos a leer bien la noticia y después la analizamos. El jugador asegura que es una cuestión de principios para mí. Sigo. El gran maestro ruso Sergei Karjakin, como quieran llamarlo, afirmó este lunes que no competirá en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Relámpago que se celebrará en diciembre en la ciudad kazajá de Almaty si no le dejan hacerlo bajo la bandera rusa. Si solo se hablara del ajedrez, ciertamente habría participado. Kazajistán es un sitio afortunado para mí, personalmente, afirmó, según recoge la agencia oficial TASS, en donde me convertí en campeón en ajedrez relámpago. Aquí es donde Rusia ganó el campeonato mundial en la competición por equipos, explicó Kariaki. Karjakin sostuvo, no obstante, que entiende que el presidente de la Federación Mundial de Ajedrez FIDE, Arkady Borkovich, no tiene planes de devolver el himno y la bandera nacional a los equipos rusos y no está dispuesto a levantar las sanciones. Esto es una cuestión de principio para mí y no jugaré sin la bandera nacional de Rusia, enfatizó. Esto es una cuestión de principio para mí y no jugaré sin la bandera nacional de Rusia, Sergei Kariakin, gran maestro. El 16 de marzo, la FIDE prohibió a los equipos nacionales de Rusia y Bielorrusia jugar en torneos con licencia de la federación, pero permitió que jugadores individuales de estos países participaran bajo un estado neutral. El 22 de septiembre, la FIDE anunció que había expirado la suspensión de 6 meses de Karjakin, de la federación y de todos los torneos deportivos. Ya había cumplido la sanción. El 27 de febrero, 3 días después de que comenzara la campaña militar rusa en Ucrania, Karjakin publicó una carta abierta en la que apoyaba la operación militar especial. Al día siguiente, esto trajo consecuencia, la FIDE condenó al gran maestro ruso por declarar públicamente su postura política y tomó medidas disciplinarias contra él. El 21 de marzo, la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, declaró que su Comisión de Ética y Disciplina decidió suspenderle de todas las competencias por el periodo de 6 meses. El presidente ruso Vladimir Putin le galardonó en junio con la Orden al Mérito ante la Patria de segundo grado. Karjakin, que nació en la península ucraniana de Crimea, anexada por Rusia en 2014, fue premiado por sus méritos en el desarrollo del deporte ruso y la popularización del ajedrez. Karjakin, de 32 años, ocupa actualmente el puesto 18 en la lista de clasificación de la FIDE. En 2016, el ajedrecista ruso ganó el torneo de candidatos y luego perdió el encuentro por el título del Campeonato Mundial de Ajedrez ante el noruego Magnus Carlsen. Karjakin es el ganador de la Copa del Mundo de Ajedrez en el año 2015 y también es el campeón mundial en ajedrez rápido 2012 y relámpago 2016. Fin de la nota. Vamos a analizar nosotros.
La región de Crimea, que le pertenecía a Ucrania, fue ocupada por Rusia, dice ahí, en el 2014, creo que fue. Para despojar un territorio, lo que tienes que hacer primero, ocupación. Ocuparlo de tus nacionales, de los invasores, poco a poco, de tal manera de que tengas el enemigo adentro. Ya no te van hablando en Ucrania, en el idioma de Ucrania, sino que te van hablando en ruso. Y te defienden las políticas de Rusia. Entonces es más fácil la anexión de esa manera, porque tienes el enemigo adentro, entonces no ponen resistencia y más bien realizan marchas y manifestaciones en favor de la invasión y la ocupación rusa en esa parte importante de Crimea, que creo yo que es como una salida al Golfo, algo así, es una posición muy importante y creo que tiene mucha riqueza, no me recuerdo bien si es de agroalimentaria o energética. No recuerdo bien, pero Crimea tiene una posición estratégica muy importante. Luego decidió Rusia en el 2022 ir por el Donbass y por el resto de Ucrania y anexárselo por completo y desaparecer a los ucranianos como nación, como pueblo, como cultura, en todos los aspectos y convertirlos a todos a la fuerza en rusos. No sé qué tiene el gran maestro Sergei Karjakin en contra del presidente Zelensky de Ucrania. No sé qué tiene Karjakin en contra del gobierno de Ucrania o de los ucranianos. Habiendo nacido él en ese momento en Crimea, donde pertenecía a Ucrania y habiendo nacido en Ucrania, de pronto vemos de que Karjakin por algunas razones tendrá, o en contra de sus propios compatriotas, no digamos compatriotas, de sus propios gente, de su propia gente nacida en esa misma tierra de Ucrania. Alguna diferencia, algo sucedió con él o con su familia para que tomara esta posición. Por otra parte, según parece, no sabemos tampoco si de pronto el gran maestro que te defiende a Rusia en todos los aspectos y no ha cambiado su posición, a pesar de que fue castigado 6 meses por apoyar la invasión bélica militar contra el país, contra Ucrania. Fue sancionado por la FIDE porque los principios de la FIDE es Yenes una sumus, somos una gran familia. Si nosotros nos ponemos a revisar la historia desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, hemos visto prácticamente, es muy difícil, no sé si habrá sucedido en el África o en algún país que yo no desconozca, pero es muy difícil encontrar en estos tiempos, en esta época, anexiones o invasiones a la fuerza por medio de la guerra. Lo único que sé es que Hong Kong y Macao en China cometieron el craso error de confiar en la China continental en el asunto de 2 sistemas, una sola nación, que le iban a respetar sus derechos civiles, sus derechos políticos. Y ahora los de la gente de Hong Kong y la de Macao fueron traicionados y se les impone la fuerza del régimen comunista duro de la China continental.
Esas son las anexiones que recuerdo yo. Entonces quieren hacer lo mismo con Taiwán. Quieren hablar dos sistemas, un solo país. Que Taiwán esté regido por la China continental, que le van a respetar sus negocios, su posición política y todo eso. Y todo es una gran trampa del gato y el ratón. Que una vez cuando el ratón muerde el queso, queda atrapado en la trampa y no es soltado. Queda muerto. Queda atrapado. Pues. Eso es el gato y el ratón. Es lo que sucedería con el caso de Taiwán, en caso de aflojar. Si los ucranianos quisieran ser rusos en su totalidad, no estuvieran ofreciendo resistencia. Más bien le hubieran pedido a Moscú: nosotros queremos ser parte de la gran Rusia, la madre patria Rusia. Y nosotros queremos que nos dirijan nuestro destino como país. Como si fuéramos una provincia, un estado o parte de Rusia. A Moscú directamente lo hubieran manifestado. Pero no lo han hecho. Sino que todo lo contrario, ofrecen resistencia para defender su soberanía, su independencia y sus libertades, que ya lo vivieron en la URSS por décadas, por mucho tiempo. El expansionismo nacionalista de Rusia, ellos lo vivieron. Y pareciera que hay gente que quieren regresar a ese pasado, de construir, que además que Rusia es el país más grande del mundo, como que quieren apoderarse de toda la Europa, empezando por Oriente, y después miran al occidente de toda la Europa. Pareciera que los mismos deseos expansionistas que hemos visto de la historia, de un Hitler, de un Carlomagno, de un Genghis Khan, de un Napoleón Bonaparte. ¿Qué hacía Napoleón Bonaparte con sus tropas de ancianos allá en el invierno ruso? Allá? ¿O qué hacía Hitler sin la preparación adecuada para llevar una guerra larga allá en Leningrado y en Rusia, en el invierno ruso? Desgastarse. Ahora quieren desgastar por la falta de energía, la falta de gas a Ucrania. Que el invierno los doblegue y lo haga rendir, y dice: sí, aceptamos, en verdad. Aquí tienen a Zelensky, mátenlo. Aquí tienen el gobierno ucraniano, asesínenlo, fusílenlos. Y nosotros nos anexamos voluntariamente. Eso es lo que están pensando. Entonces la gran victoria, pues desapareció Ucrania y todo y la bandera de Ucrania y todo borrado. Yo le diría al gran maestro Sergei Karjakin que yo creo que tú tienes posiciones de privilegio dentro del partido, no sé si se llama comunista o el que tiene Vladimir Putin. Algunos privilegios de Estado, algunos ingresos, alguna posición cómoda tienes allá, política como la tenía Karpov allá en Rusia, en Moscú, donde tú estés, alguna posición de privilegio, de ventajismo tienes, como para que te pongan en 3 y 2. Pero es que yo no veo a Neponiachi, ni veo a Grichuk, ni veo a otros rusos, ni a Fedosé haciendo las declaraciones que hace Kariaki o Karjakin. Yo no los veo a ellos pronunciándose a favor o en contra de la guerra. Ellos simplemente se dedican a su trabajo, a su profesión. ¿Por qué Karjakin lo hizo? Es lo que me pregunto yo. ¿Alguna posición de privilegio, de ventajismo tienes tú para algún asunto político? Ahora, si quieres jugar con la bandera rusa, rompiendo la regla de la FIDE, que somos una gran familia, una gran hermandad,
somos amigos todos los países y no nos caemos a bomba, ni nos asesinamos, ni nos matamos unos con otros. Ni tampoco apoyamos países invasores, a pesar de que el presidente de la FIDE es ruso y a pesar que el vicepresidente y directivo de la FIDE son de Rusia. Han mantenido y han respetado los principios de la Federación Internacional de Ajedrez y han respetado la posición de la mayoría de los países que pertenecen a la FIDE. Entonces tú vienes ahora, de repente, en pleno siglo XXI, en donde desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un conflicto armado de anexión por la fuerza, que yo sepa. Tal vez yo ignore, no sé, porque lo que hubo en Yugoslavia es libertad y separatismo, y los vientos que hay de separación, no de unidad, y yo estoy de acuerdo en aquellos pueblos que quieren mantener sus culturas y sus tradiciones, y quieren poder liderar su propio destino como pueblo, como nación, que lo hagan. Pero que tú estés a favor de la invasión bélica, entonces eres galardonado con una condecoración por tu patriotismo, por tu fidelidad a Rusia. Karjakin, lo que te falta es a tus 32 años que te pongan, como hay muchos rusos que están huyendo de Rusia, del reclutamiento forzoso, que te pongan un casco, entonces te olvides de ser gran maestro, ponte un uniforme militar y ve a matar ucranianos entonces, a tus connacionales de otro tiempo. Ve a bombardearlo y conviértete ya definitivamente, no de palabras, sino de acción. Es un genocida, es un violador, es un asesino, destruyendo casas, destruyendo familias, destruyendo sistemas eléctricos, sistemas de agua, sistemas de salud. Ve a bombardear, móntate un tanque de eso, a ver si de pronto te llega un misil y te desaparece de una vez. Como han salido en video. Entonces una cosa es el hablar y animar al invasor a destruir y acabar con las leyes, la constitución, la formación de Estado, el Estado como tal de Ucrania. Destruir el Estado, la identidad como nación, destruir eso y borrarlo y anexarlo a la fuerza en 2021 y convertirlo en ser tragado por los más grandes, por los más fuertes, por Rusia. Si eso es lo que te anima, entonces ve a morir entonces con los soldados allá en el frente. Entonces, si eso es lo que te gusta y tú estás apoyando eso. Ah, no, lo tuyo es inspirador, diplomático, como de mensaje. Pues resulta de que la mayoría de los países, ¿sabes qué sucedería si tú vas al campeonato mundial ese rápido blitz de diciembre en Kazajistán? Que de pronto la gente que están a favor de Ucrania y en contra de la invasión por la fuerza, porque se ve en ese espejo de que podría en un futuro con esos países suceder lo mismo, algo similar, podrían simplemente que tú quedes campeón del mundo rápido y blitz porque la gente se te rinde en una jugada o se niega a jugar contigo, empiezas a ganar por forfeit. Se podría dar una protesta masiva, o nosotros abandonamos el mundial rápido y blitz si este hombre va a jugar con la bandera rusa y con el himno ruso. Entonces la FIDE tiene que buscar la fraternidad y el compañerismo y la amistad y en familia entre los países del mundo. No pueden haber esas diferencias, esas divergencias. Por lo tanto es imposible, Karjakin, lo veo imposible que la FIDE acepte tus términos de que tú participes en ningún campeonato mundial con la bandera rusa.
o te atañes o te sometes al reglamento de la FIDE, o quédate jugando ajedrez allá en Rusia, allá con Putin y con tu gente por allá en los clubes, allá te pones tu gorrito de oso de peluche, lo que sea, en la cara, en la cabeza, y entonces te pones tu cuestión del invierno y te quedas jugando allá ajedrez y olvídate, pero con la bandera rusa no vas a jugar hasta que cese el conflicto y se dé por lo menos un armisticio o se dé un alto al fuego, por lo menos. Pero con la bandera rusa, mientras la FIDE no permita de que existan jugadores que defiendan un país invasor, yo estoy del lado de la FIDE, que en verdad se han mostrado a la altura de las circunstancias de la... Miren, esta FIDE recién electa ha tenido varias situaciones bastante fuertes, como el caso de Carsten Niemann, y se ha mostrado a la altura de las circunstancias. Y el caso de ahora de Karjakin, de la sanción y lo de las exigencias de Karjakin, que son inaceptables, porque el resto de los países, yo no voy a jugar contra un país que está de invasor. Como el caso de Rusia, Dios mío, que ha cometido errores que centenares de atletas salen con el doping positivo en los Juegos Olímpicos. Y si en los Juegos Olímpicos se ha sancionado a Rusia de que no pueden escuchar ni su bandera, sino que tienen que jugar, no es escuchar la bandera, perdón, no pueden mostrar su bandera en los Juegos Olímpicos, así es la cosa, ni escuchar su himno nacional, porque están sancionados, porque esas cosas son impermitibles, son inaceptables. El doping masivo de los rusos en los Juegos Olímpicos. Entonces ellos están bajo observación y constantemente vigilados y examinados por el problema del dopaje. Y en el caso de Karjakin, ya es un jugador que está en la mira ahora de la FIDE y de la opinión pública mundial, que en verdad, si tengo que ser campeón mundial Blitz jugando con alguien que apoya la guerra, la invasión y la destrucción del Estado, de un Estado, porque el Estado lo comprende, si no lo sabían, el Estado no solamente comprende el gobierno, el Estado comprende todo: territorio, pueblo, nación, gobierno, identidad. Todo eso es el Estado, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, todo eso es el Estado. Y Rusia va por la destrucción completa del Estado ucraniano. Se va anexando territorios, el Donbass, por allá por Crimea anexado. Yo estoy a favor de la resistencia de Ucrania. Y a pesar, por muchos rusos que estén ocupando esos territorios del sur de Ucrania, yo quisiera de que las invasiones cesasen. ¿Y por qué no por la vía diplomática? Porque están defendiendo a los connacionales rusos que viven en Crimea y en el Donbass, por ejemplo. Por eso es que le digo que la invasión comienza cuando empiezan a llegar. Como yo les conté en una oportunidad, que en Francia estaban llegando muchos musulmanes, muchos árabes, y ahí va a llegar a un punto de que de tanto árabes, de tantas mezquitas en Francia, era un atentado cultural contra París, contra Francia, y que en un futuro pudiera convertirse Francia en una célula árabe musulmana. Y su gobierno y el Estado de Francia estaba amenazado por esa invasión progresiva de árabes, queriendo imponer y adoptar cultura. Igual pasó en Holanda, la cultura árabe dentro de los territorios europeos. Eso es una amenaza también, un tipo de invasión pasiva, pudiéramos hacer, pero continua, para preparar el camino para una invasión activa.
y dramática como lo que está pasando, el genocidio que está pasando en Ucrania. Pareciera que Karajaquín habría que pasearlo por los cadáveres malolientos, por todas las ciudades destruidas, arrasado, todos los campos, para ver si tus intereses personales y políticos son más importantes que los muertos, que la familia destruida, aquellos que lo perdieron todo, el éxodo de millones de ucranianos por Europa. O sea, habría que ver si los intereses personales, patrióticos, rusos, de un ucraniano que se sirve del gobierno de Putin, son más importantes que el genocidio, la violación, la destrucción, el robo, porque robaron bastante, de la cosecha de trigo, porque Ucrania es potencia agroalimentaria que te alimenta a Europa con el pan. Entonces, a ver si tú estás de acuerdo. Yo he visto escenas donde hay niñas, donde hay bombardeos cerca, abrazándose, asustadas de Ucrania y cayendo las bombas cerca de su edificio, de su casa. Y eso lo que da es horror, horror. Yo trato de mantener un equilibrio, es decir, yo busco un canal que se llama Sin Mentira, que está a favor de Rusia, y también busco un canal que está a favor de Ucrania en YouTube, estoy hablando todo de YouTube, que es Tom Martin. Y Tom Martin, como a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, siempre te dice qué pasó hoy en Ucrania. Y si busco por Sin Mentiras, que de pronto la gente de Sin Mentiras está trabajando diariamente a favor de Rusia de la guerra. Y busco siempre un punto de equilibrio para poderlo expresar en mis análisis o poder emitir una opinión con base. Pero en el caso de Karajaquín, si yo soy la FIDE, te niego absolutamente todo privilegio si los otros rusos acatan la decisión de la FIDE de no apoyar invasiones, ni guerras, ni nada por el estilo, porque lo ideal es la fraternidad, la hermandad, la amistad. Chicos, el amor del prójimo entre los jugadores, el aprecio, la alegría de poder jugar. Entonces vas a producir un estado de tensión y de incomodidad porque tú quieres tener una bandera rusa al lado tuyo. Y cuando me toque jugar contra Rusia, entonces esa bandera rusa me trae problemas para el evento. Entonces no puede ser aceptada esas condiciones. No olvídate entonces, si tú mantienes tu postura y no reconsideras tu posición de sumarte a las condiciones de la FIDE, quédate allá tranquilo en Moscú con tus privilegios y toma vodka y diviértete por allá y pasa tu año nuevo tranquilo y no sigas molestando entonces a los demás países con tu posición bélica y de guerra y de invasión. Todos los días mueren personas en Ucrania, todos los días a diario. Los días con las noches también son dramáticas. Esa gente no duerme, esa gente, mira, vivir en una guerra. Si tú sales vivo de la guerra, por lo menos sales con enfermedades mentales, que lo perdiste todo, que hubo violaciones, te robaron todo, el estrés de las bombas. Yo creo que los psicólogos te analizan en un hecho como traumático, postraumático, lo que genera la guerra. Puentes destruidos, sin electricidad, sin telefonía, aislados, porque hay que aislarlos, al débil hay que aislarlo en las comunicaciones para que no coordinen. Entonces
Si todo eso te hace feliz, Karajaquín, si tus intereses personales son más importantes, que Dios te perdone, ¿verdad? Que Dios te perdone por tus pecados, por apoyar la violencia, por apoyar la guerra, y, y muchos mueren. Incluso estuve leyendo de que estaban aplicando en Rusia a los soldados lo mismo que yo vi en la película Enemigo al Acecho de la Segunda Guerra Mundial. Que soldado que se devuelve y no demuestra valentía y valor en el campo de batalla, como eso causa un daño a la moral, la cobardía, los mismos rusos los ametrallan, los matan, y porque no aceptan el cobarde que se retira del campo de batalla. Eso es lo que hay que hacer, como la película Enemigo al Acecho de la destrucción de Leningrado, será esconderse y buscar sobrevivir, porque muchos rusos, muchos jóvenes de Rusia no tienen una posición unas convicciones tan firmes como tú, Karajaquín, porque lo ven como una guerra absurda. O sea, no le ven sentido. ¿Qué le faltaba a Rusia como para verse la necesidad? ¿O dónde estaba la amenaza? La amenaza de la soberanía de Rusia. ¿Es que acaso están preparando una guerra en silencio como para invadir Rusia y acabar con el gobierno de Putin y eliminar a Rusia de la faz de la tierra? La OTAN quería eso. ¿Ustedes creen que eso era verdad? Con todo el arsenal nuclear y todo el arsenal atómico nuclear que tiene Rusia, no lo ven como algo como extremadamente peligroso, que antes que desaparecer como nación serían capaces de usar esas bombas tan letales, tan criminales y tan peligrosas, que pudieran acabar con su radioactividad incluso de toda la humanidad, como una nube radiactiva que le diera la vuelta al mundo y estuviera produciendo cáncer y enfermedades en todo el mundo, una cosa así. Entonces Putin, en verdad, demostrando fuerza, una persona que estuvo en la KGB y creo que fue el líder de la KGB, ¿qué es lo que sabe? Servicios de inteligencia, servicios de espionaje, servicios de la guerra, pues. ¿Qué es lo que sabe Putin entonces? Y es el hombre más fuerte de ese hemisferio, pues. Es demasiado peligroso, no se le puede dar rienda suelta y hay que estar vigilándolo, como lo dije yo en un video, de que por qué yo creía que no se iba a dar una guerra nuclear. Porque los rusos son vigilados, así sea vía satelital, que es incómodo para China. China amenazó con tumbar los satélites porque lo veían como una invasión a la soberanía. Pero es que en verdad hay que vigilarlos 24 horas completo a Rusia, los movimientos, cada acción rusa, y que están vigilados 24 horas, y ya existe el generalato de la OTAN, de los comandantes de la OTAN, ya tienen ya todos los planes previstos, los objetivos ya están como lo dije yo, definidos, de la respuesta que pudiera haber en todos esos escenarios. Ya han sido más que estudiados, súper estudiado por el alto mando de la OTAN, vamos a llamarlo así, principalmente por los Estados Unidos, por Alemania, por todos esos países. Entonces, por eso que pienso yo que no podría darse una guerra nuclear, porque la respuesta sería rápida y contundente. Y como les dije yo en ese video, el que se atreva a pulsar el botón rojo, como es una amenaza para el mundo, no solamente para la región que está atacando, sino para el mundo, esa amenaza tiene que ser eliminada y destruida. Como pasó, como le dije yo, con el caso de Osama Bin Laden. Entonces, toda amenaza
que sea contra la humanidad en usar bombas nucleares, esa persona o ese sitio o ese gobierno, como es una amenaza para la vida en el planeta en sí, esa persona tiene que ser borrada, desaparecida de la faz de la tierra. Pero Parker Hakim parece que está contento y está feliz, parece, con el asunto de la guerra contra sus propios connacionales, que le pueden estar matando primos, le pueden estar matando tíos, le pueden estar masacrando familias que de pronto son parientes de él. O sea que es una acción tan bochornosa, tan vergonzosa, la posición de Karjaki, que es totalmente inaceptable, y espero que la FIDE, de forma contundente, usted está desterrado de todos los torneos hasta que usted acepte, como los demás rusos, acatar las condiciones de la FIDE, de que usted tiene entendido Rusia como país no puede ser representado porque es un país invasor, y eso va en contra de los principios del existir de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE. Eso es lo que pienso yo, eso es lo que va a pasar. Y yo estoy asombrado por las posiciones por las situaciones difíciles que ha enfrentado la FIDE, y he estado totalmente a la altura de las circunstancias. La FIDE ha demostrado firmeza y valentía y posiciones, firmes ante las crisis que se han dado con el ajedrez, con el caso de Carlsen, que iba a haber investigación y todo eso, y caso Niemann. Fíjense que no fue sancionado Niemann. Niemann sigue jugando. Ahora dependerá de los torneos privados, si en verdad lo siguen invitando o no. Y del caso Karjakin, que en verdad es lamentable porque el tipo está rebelde y está fuera de orden. Está fuera de orden. En cuanto a lo que en verdad es la razón de ser de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE. Jugar entre amigos como debe ser. Bueno, yo creo que el caso ya fue analizado, fue explicado bien. Si te gustó el video, si estás en favor o te agradó mi trabajo de lo que estoy haciendo acá, la exposición que les estoy haciendo, por favor regálame un like para saber que en verdad lo hice bien, que me lo gané. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos temas y otros de interés, por favor suscríbete, acompáñame. Si quieres escribirme en la caja de comentarios alguna opinión, yo procuro siempre de responder las inquietudes o la opinión de cada uno de ustedes, alguna sugerencia, algún tema de interés que quieren que abordemos, no solo como ajedrecista, sino como sociólogo, como abogado, o puedo abordar en cuanto a lo político, autoayuda, en lo psicológico, lo que ustedes quieran, lo abordamos por acá también. Entonces, acompáñame, escríbeme tu posición. Yo te invito a acompañarme y a escribir lo que tú quieras. He encontrado personas a favor y personas en contra de mi posición, por supuesto, eso es normal. Las diferencias entre los seres humanos, la diversidad es normal. O sea, de opiniones, me refiero a las opiniones, o sea, opiniones diversas, unos a favor y otros en contra. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Gran favor. Se les aprecia y se les respeta como siempre, son mis principios que tengo en el canal. Aprecio y respeto por cada una de las personas que ven el video. Fíjense que procuro no usar palabras de insolencia ni de falta de respeto. Procuro siempre mantener la educación, lo cortés no quita lo valiente. Y cada opinión que yo tengo, sea en contra, incluso
estuve limando asperezas del pasado. Incluso ustedes mismos me han servido de consejeros para mí en la vida, como amigos, me han escrito a veces cuando yo tengo en mi sentir alguna emoción que me esté haciendo daño. Y ustedes en verdad me han apoyado y en verdad lo agradezco mucho, de verdad. Bueno, les habló Ernesto Rondón. Estamos al 7 de noviembre. Hoy es día de San Ernesto, ¿no? Por cierto. Me recuerdo yo mi abuela mi abuela querida que me felicitaba y me da un regalito en San Ernesto, el 7 de noviembre. 7 de noviembre del 2022, son las 4:31 de la tarde. Mi abuela no olvidaba San Ernesto, bendito sea Dios. Cristo, la familia, lo recuerdo. 7 de noviembre de 2022, 4:30, 4:30 prácticamente de la tarde, 4:31. Bendiciones para todos.